¿Cómo le haces para escribir? Mira, te dije, yo escribí un libro, estoy escribiendo el segundo ahora. ¿Cómo lo haces para tu rutina de escribir? O sea, decides, voy a escribir hoy, martes, los martes escribo, o ¿qué tienes así? ¿Qué rutina usas para escribir? Te cuento la que uso yo. Fíjate que sí, o sea, yo hasta ahora solo he escrito un libro, ¿no? Entonces, es un proceso que estoy aprendiendo, ¿no? Y sé que voy a aprender más ahorita en el segundo libro, pero lo que te cuento, como yo escribí el primer libro fue porque yo cuando escribí mi primer libro, aparte del blog y el podcast, también estaba trabajando en Procter & Gamble, y yo en Procter trabajaba de 8 a 6, 7 de la noche todos los días, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que yo hice una propuesta, cuando hice mi propuesta de publicación, yo hice un resumen de cada capítulo, ¿no? Y eso me tomó un tiempo hacerlo los fines de semana, trabajé en eso, y hacía un pequeño párrafo de cada capítulo. Entonces yo estaba bien claro en cuál era la estructura del libro y cuál era la estructura de cada capítulo. Entonces después, en mis tiempos libres, simplemente, en una app que se llama Evernote, yo iba anotando las historias, los conceptos que yo iba a escribir, en cada capítulo, los tenía organizados por capítulo. No escribía, pero simplemente colocaba, como decir, los bullet points de cuáles eran esas ideas. Y entonces lo que hice fue que me tomé 3 semanas de vacaciones, donde pedí un permiso de estos no remunerados, ¿no? Y me fui por 3 semanas a escribir. Y eso fue escribiendo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche por 3 semanas, incluyendo fines de semana. Y así escribí el 70% del libro. Y después, poco a poco, lo fui puliendo y terminé, ¿no? Pero ese fue el proceso que yo utilicé, claro. Cuando yo pedí mis vacaciones, ya yo tenía toda la estructura lista, yo tenía todas las historias que iba a decir más o menos listas, entonces era simplemente sentarme a escribir. Y entonces por eso fui bien productivo y logré hacerlo. Yo creo que si uno pide 3 semanas de vacaciones o te retiras 3 semanas, pero no tienes claro lo que vas a escribir, perderías el tiempo muchísimo porque tomas tiempo, ¿no? A hacer toda esa investigación. Entonces, algo así voy a hacer esta vez, ¿no? Estoy empezando el proceso de estructurar los capítulos, estructurar las historias, y cuando yo tenga eso listo, me imagino que me escaparé un mes, me desapareceré del mapa y escribiré. Entonces, eso me ayuda, porque cuando ya escribes el 70-80% del libro, entonces ya los fines de semana y las noches yo voy adelantando y puliendo, pero el 70% de esa obra ya está lista, lo cual para mí me parece que es lo más difícil, ¿no? Es una buena ya después el mismo momentum te va llevando. Es una buena sí, y eso yo lo aprendí a Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk, que es uno de mis mentores, él me enseñó eso, él lo hace así, él cuando va a escribir un libro, y él ha escrito ya como 20 libros, y lo que él me decía, mira, que él primero hacía un curso del libro, y entonces él dictaba el curso, y entonces ahí él iba puliendo las historias, él veía cómo la gente reaccionaba a los conceptos, entonces él va puliendo el curso durante un año. Ya cuando tiene el curso bien pulido, que sería lo mismo que lo que es el esquema para mí, él dice, el 1 de diciembre al 31 de diciembre, yo me voy con mi familia a una cabaña y nadie me busca, nadie me consigue, ¿no? Y entonces le escribí ahí, me decía de 8 a 5 de la tarde, y después en las noches salía con mi familia a disfrutar y esto. Y entonces el libro básicamente lo escribe en un mes. Pero no es que es un mes, ¿no? Ya tiene un año preparándose, pero el proceso de escritura lo hace de un solo golpe. Entonces, eso me funcionó muy bien a mí. Yo sé que hay gente que escribe todas las noches, un poquito cada mañana, y eso le ha funcionado, pero te comento lo que a mí me funcionó. El mando tuyo es mucho más profesional, o sea, a la persona que le dicen escribe 500 palabras al día, eso es lo más básico de lo básico, o sea, eso es un cavernícola que quiere escribir un libro y le dicen haz esto, para que pase algo, ¿no? Pero sí, y lo que a mí me sucede es que 500 palabras al día no me sirve, porque o sea, y eso me pasa a mí, yo no sé si a todo el mundo le sucederá así, pero tú sabes, en mi mente hay como un proceso yo lo llamo de flow, ¿no? Donde yo comienzo a escribir y yo puedo pasar 30 minutos, 40 minutos donde todavía estoy luchando y escribo mal y borro y repito, pero hay un momento que a veces sucede a los 10 minutos, a veces sucede a las 3, que es como que yo agarro, yo no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero como en inglés se llama the flow state, que es cuando sientes que las palabras te fluyen y, exacto, estás alineado, ¿no? Como tienes la musa, ¿no?
y ahí cuando yo siento eso, ahí es donde yo tengo que aprovechar el tiempo y escribo y puedo pasar horas en ese proceso, ¿no? Entonces, si yo escribiera 500 palabras al día, que me tomaría media hora, 40 minutos al día, vamos a suponer, nunca llegaría a ese punto. Entonces, yo intenté hacerlo así al principio y lo que me pasaba es que al día siguiente, cuando leía lo que había escrito el día anterior, ya no me gustaba, entonces borraba. Entonces siempre estaba como que comenzando el principio. Entonces yo no creo que yo llegue a un modelo así, pero quizás si tuviera más tiempo libre, a lo mejor haría un modelo donde le dedicaría un día completo a escribir a la semana, por ejemplo. Donde yo diga, por poner un ejemplo, los lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde solo escribo, y después en la semana no lo hago más, ¿no? Pero así sí quizás sí pudiera ser, en vez de 500 palabras al día, vamos a poner 5.000 palabras en un día, y después 6 días sin hacer nada. Y a lo mejor ese modelo funcionaría para mí. Pero no creo que 500 al día funcione.